Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este capítulo se llama Arqueología y Glitter, desenterrando géneros del pasado y del futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenterrando el Pasado, donde se desentierra el pasado y se pone a bailar con el presente. Hoy tenemos un combo inesperado. Tenemos por un lado a Raquel Liceras, que es una arqueóloga que aplica la perspectiva de género al pasado. Y por otro lado tenemos a Samantha Hudson, que es un huracán que derriba normas en pleno siglo XXI. Bueno, yo soy Raquel Liceras Garrido, soy profesora de la Universidad Complutense en la especialidad de prehistoria y si tuviese que elegir un personaje del pasado, elegiría a una mujer cualquiera de la Edad del Hierro, y si tuviese que haber escogido quizá otra profesión, pues no sé, quizá psicología siempre me ha llamado la atención. Pues yo soy Samantha Hudson, supongo. Ah, bueno. Icono, sinvergüenza nacional y artista musical del impacto. Si hubiera sido otro personaje de la historia, porque yo ya me considero muy histórica, me gustaría decir Juana de Arco, pero siento que tenía mucha presión encima. Sí, Qué debía putada. sufrir mucho. Así que quizás una vestal, Oh, me gusta. ¿sabes? Como sacerdotisa vestida de blanco, consagrando el hogar. Me gusta estar en un Eso templo a gusto con tus amigas. va un poquito también cerca de tu nueva pieza, de la que luego hablamos. Sí, claro. Y si tuviera que elegir otra profesión, no lo sé. Ornitóloga. Uy, ¿De verdad? me gustan mucho los pájaros. ¡Qué guay! Ya estoy con tantas hiperfijaciones. Una psicóloga y una ornitóloga Fíjate, ¿eh? hipotéticas, por supuesto. Total. Ah. Bien, muchas gracias y bienvenidas a las dos. Vamos a empezar primero con la parte del pasado, en la que Raquel nos hablará un poco de su investigación. ¿De qué estamos hablando, Raquel, cuando hablamos de arqueología de género? Bien, estamos hablando de una arqueología que nace más o menos en la década de los 70, y es una arqueología que se preocupa de dos cosas fundamentalmente. Una, del el acceso de las mujeres a la construcción del conocimiento, porque digamos que nuestra disciplina, la arqueología, nace a finales del siglo XIX, inicios del XX. Y bueno, pues digamos que los primeros pioneros, con algunas excepciones, eran básicamente pues hombres de clases acomodadas, profesiones libres. Entonces, bueno, pues blancos, heterosexuales, bla, 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 bla. Entonces, claro, pues buscaron un pasado que era en el que se veían reflejados ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, pues esta arqueología que nace en los años 70 pues empieza a reivindicar, ¿no? Pues que haya otro tipo de personas diferentes que puedan acceder a la construcción del conocimiento. Y además de esa pata, la arqueología de género también lo que hace es analizar el pasado, analizar las narrativas, los discursos, los estereotipos que hemos construido desde el presente, y básicamente asumiendo que las contribuciones, da igual el género, todas las contribuciones son válidas, son necesarias. Cada miembro de la comunidad al final es una parte crucial para la supervivencia del grupo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se traduce en lo práctico esta aplicación de la arqueología de género? Bien, lo primero que hace falta es básicamente una mentalidad crítica, ¿no? Porque sabemos que al final tanto la arqueología como la historia son narrativas que están construidas y mediadas por el presente. De modo que pues necesitamos tener una mentalidad crítica para saber que eso al final es un discurso construido por las personas, ya sea en el 19 o en el 20, que es lo que estas personas pensaban, ¿no? A través de los datos que tenían de cómo era el pasado. A día de hoy, ¿no? Pues tenemos tanto esas metodologías críticas para aproximarnos al pasado, como tenemos también toda una batería de análisis o métodos y técnicas, ¿no? Desde la arqueología a la hora de recabar datos, o luego, por ejemplo, metodologías o técnicas tan chulas como han surgido en los últimos años, como los análisis de péptidos, ¿no? Que la melogenina de péptidos es una proteína que tenemos en los dientes, que está codificada con el sexo genómico.
O, por ejemplo, hay otra que, claro, eso nos ayuda muchísimo porque los dientes se suelen conservar bastante bien o dentro de los huesos son de las piezas más duras, entonces se suelen conservar y nos permite saber el sexo de los individuos que a lo mejor están enterrados o que encontramos. O, por ejemplo, en el arte es posible, en el arte o en el modelado de cerámica, es posible analizar los dermatoglifos, que son las huellas dactilares. Y aunque obviamente entre hombres y mujeres hay cierto dimorfismo, aunque obviamente pues hay mujeres con la mano muy grandes y hombres con la mano más pequeña, ¿no? Pero bueno, nos permite hacer una aproximación y a veces pues ver que a lo mejor la pintura rupestre como pues está pintada, ¿no? Por todos los miembros de la comunidad, incluso si hay niños, hay incluso un abrigo en el que hay manos de recién nacidos, ¿no? Que eso nos abre una dimensión que hasta el momento pues no se había pensado. Es como que sí, hay algo de que la historia son señores hace mucho tiempo y que no hay señoras, no hay niños, como No hay ancianos. no hay tampoco. Porque también no. tenemos ese culto, ¿no? De entrar a la juventud y tampoco hay gente mayor. Y luego sí la hay, porque en las necrópolis, en los cementerios te los encuentras. Claro. También siento que ha condicionado mucho la manera de aproximarte a todos esos yacimientos, ¿no? Y de generar esas narrativas que al final todos son suposiciones, hipótesis, más fundamentadas, menos fundamentadas, pero que inevitablemente, si eres un hombre cis, blanco, heterosexual, hay cosas en las que no vas a caer, ¿no? Pues, por ejemplo, la maternidad, que yo me estoy informando de muchos casos de muñecos que pensaban que era una cosa ritualística que representaba a una diosa, a lo mejor era un muñeco de un bebé, ¿sabes? Pero como No habías caído en como este no detalle. tienen esa conciencia de la maternidad o agujas que quizás pensaban que era un puñal ritualístico también y era para coserse las pelucas en la antigua Roma, ¿no? Pero claro, como no piensas en el pelo, En el de una mujer. esto concretamente creo que lo hizo una arqueóloga que además era peluquera Ajá. y que tiene como un canal muy chulo, es que no recuerdo el nombre, no me va a venir. Ah, pues sí, Tiene un sí, canal muy de chulo acuerdo. como recreando los peinados de la antigua Roma y los hace ella. Es que claro, hay que buscar las narrativas nuevas se encuentran buscando dando espacio a agentes nuevos, ¿no? Como decías, una de estas patas. Y Hay un ejemplo muy divertido, y perdona que te corte, No. que son hay unas piezas de cerámica chiquititas, más o menos del tamaño de una mano, como un cuenquito, que suelen acabar en un pitorro. Vale, función, ritual. En los últimos años, ¿no? ¿Qué se está viendo? Que son biberones. Los hay desde el Neolítico hasta ya en toda la historia y sobre todo por ejemplo, en Centro Europa les han hecho análisis de los contenidos, de los lípidos, y han visto que realmente lo que han contenido es básicamente grasa animal de leche, de rumiantes. Entonces, pero todavía hoy te encuentras muchas publicaciones que dicen, incluso a veces los llaman biberones, ritual. pero dicen que son rituales. Porque solo se pueden usar para hacer un ritual. Y fijaos, claramente. al final es que no pueden ser tanto para niños como para cuidados, ¿no? De que a lo mejor que haya enfermos. Claro. Pero eso No, no es existe. muy interesante tu trabajo, la verdad, Mm. porque creo que haciendo falta. Sobre todo. Viene haciendo falta. Es que a mí me parecía muy loco en el colegio como, no, pues las mujeres se quedaban en la cueva y recolectaban a veces y cuidaban de los niños y los hombres a cazar. Y claro, yo pensaba, pero Fácil. si es la prehistoria, ¿cómo sabemos esto? No, como, Eso te lo has inventado. No me engañes. si hay un documento escrito. Claro. O como algún dato más a través del arte, ¿no? De alguna pieza, algo que conservemos que te hable de las costumbres de esas civilizaciones, pues llegar a comprenderlo. Pero claro, esta suposición, ¿no? Como de la división sexual del trabajo, que es una importación total del presente. Bueno, es mucho. Y que además es de nuevo lo que decía, una suposición más o menos fundamentada, pero que se distribuya en libros de lectura en colegios, me parece como una cosa tan perversa de ya utilizar la historia para reforzar estereotipos de género. Claro, reforzar tu diálogo, ¿no? Tu cultura. O sea, fuente 2 puntos, Cibeles. O sea, al final hay un punto que dices, si intento que la historia quepa en mi narrativa, no necesito ninguna prueba, porque solo necesito mi narrativa. Exacto. Y yo creo que además has dado, Samantha, en dos de los grandes estereotipos que sufrimos en la prehistoria y que de hecho todavía están en los libros. Que uno es el de el hombre recolector versus la mujer, el hombre cazador versus la mujer recolectora, que siempre se le da mucho peso a la caza, pero luego realmente cuando hacemos análisis de dieta, lo que más hay precisamente, lo que más consumían eran elementos vegetales. Y luego el segundo de los grandes estereotipos es la valorización negativa de las actividades atribuidas a mujeres. Los cuidados siempre han sido la crianza, la enseñanza y el aprendizaje
Siempre ha sido como Lo menos importante. lo menos Lo importante. más importante es la guerra. Exacto. Y lo que más hace sociedad es Eso los cuidados. precisamente los cuidados que crean vínculos. Claro, Que hombre, y refuerza. sobre todo yo creo que en esa época, ¿no? Que debía haber 1000 peligros. O sea, que no es como ahora que, pues bueno, estás en tu piso y estás a gusto. Bueno, depende. A no ser que tengas una Airbnb cerca. Imagino que ser una sociedad nómada y estar ahí expuesta a que venga un lince y te coma, como que siento que precisamente la labor de cuidados y de reproducción es fundamental en civilizaciones tan expuestas. Ujú. Pero bueno, eso de siempre, no, yo flipaba, yo como que yo pensaba, ¿y esto cómo lo saben? Pero claro, como te Atribuir encaja, género a una actividad no se puede, o sea, normalmente. claro. Y de hecho una pregunta, que esto me interesa también mucho, que es ¿cómo se puede dividir sexo y género en el trabajo arqueológico? O sea, ¿diferenciamos? Sí, 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 ¿Cómo- claro. cómo Además, tratamos? aquí, a pesar de que es verdad que hoy día con todas las identidades LGTBIQ+, el sexo y el género, pues puedes encontrar diferentes tipos de definiciones, ¿no? Pero normalmente nosotros a un nivel metodológico tenemos la siguiente división. O sea, el sexo sería la parte biológica de los huesos. ¿Vale? Sabemos que el sexo biológico se puede determinar de muchas maneras, o sea, está el anatómico, ¿no? Que es la forma que tenemos los huesos, porque bueno, a lo mejor los huesos de la pelvis y los del cráneo pues tienen una serie de marcadores que son más o menos distintivos, aunque luego si a cada uno nos analizamos, igual la frente la tenemos más más pegada, ¿no? A lo que sería un hombre que una mujer, o tenemos una serie de indicadores, lo mismo con la pelvis. O sea que para empezar ya tenemos unos rangos un poquito abiertos, ¿vale? Pero de hecho tenemos una categoría que son los alofisos, que es, hola, no podemos decir si se asemeja más a los rasgos de una hembra que a los de un varón, pero sí que están los elementos determinados, o sea, los marcadores ahí, los vemos, pero no podemos distinguir. O sea que eso, da cuenta que son protuberancias en los huesos, que eso tampoco se ve físicamente. Claro. ¿Vale? Pero eso nos vale a nosotros. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el sexo cromosómico, el tema del XY, XX o diferentes combinaciones de XYs. Y tenemos también, por ejemplo, bueno, luego el sexo gonadal, que obviamente nosotros ni le olemos ni lo vemos, ¿no? No, que O el sexo hormonal también. Pero que sabemos también que a veces el anatómico, el hormonal y el otro no tienen por qué coincidir, y a lo mejor a día de hoy yo estoy clasificada y sexualizada como una mujer por mis órganos sexuales, pero yo no me sé ni cómo son mis cromosomas ni cómo son mis hormonas. Ajá. O sea que yo puedo ser clasificada como un hombre, a lo mejor. No lo sé. Claro, eso es muy interesante. Y luego también está la construcción social, cultural, Ese es el que se haga género. parte, ¿no? O sea, la parte biológica Espérate, es hay el mucho- sexo. hay mucha cosa. Claro, ese es el sexo. Y el género es la construcción social, cultural que hacemos de esas diferencias biológicas. Ajá, claro. Y hay Eso es tan ejemplos chulo. de algo más que ese binomio en comunidades prehistóricas. Es decir, podemos categorizar hombres, mujeres y algo que culturalmente, sé que culturalmente es difícil cuando no A hay ver, es estructura. cierto que estamos a día de hoy, ¿no? Y hay mucho, bueno, pues interés también por encontrar, por ejemplo, los llamados terceros géneros. Porque luego en sociedades vivas, por ejemplo, hay sociedades en Siberia que tienen 7 clasificaciones de género. Las hijas en India, en India, las mushes en En México, exacto. También había los two spirits, ¿no? Los dos Sí, los espíritus nativos en los nativos americanos. americanos. Entonces estamos buscando. Lo que pasa Claro. que, claro, exportarlo a la prehistoria sin testimonios. Que ha habido hombres y usado. mujeres que se han salido de la norma, ha pasado siempre. Seguro. Spoiler, sí. Claro. Eso ha pasado absolutamente siempre. Has mencionado a Juana de Arco, que es un perfecto ejemplo de una mujer que se salió de la norma de su época. Desde luego. A mí me parece siempre como muy sorprendente que todas estas cuestiones como de la perspectiva de género, ¿no? De cuestionarse los discursos hegemónicos, de poner en duda el binarismo sexogenérico, siempre se plantea como algo que ocupa un lugar provisional. ¿Sabes? O más bien que es una hipótesis al margen, ¿no? Desplazada por la primera hipótesis y que es la que manda, que es la de que pues hay hombres y mujeres y esto es lo que hacen, ¿no? Y de nuevo siempre relacionado con el presente. Como que siento que la comunidad científica también
pues no voy a generalizar porque no tengo ni idea completamente de la arqueología, ¿no? Pero tiene como mucho apego a las categorías clínicas que se manejan en la actualidad y prefieren como ceñirse a eso a la hora de hacer una investigación en vez de pensar, pues el género no existía, ¿no? Y dar esa hipótesis como válida, ¿no? Como que me resulta curioso que prefieran hacer ese dibujo inventivo también Ujú. por los datos que existen de que no, pues a ver, hombres y mujeres y ya está. A lo mejor esto era una excepción, ¿no? Porque hemos encontrado a un esqueleto de lo que era un varón, pero enterrado con el ajuar funerario de una mujer, pero eso era una excepción. Y quizás, ¿no? Quizás hable también mucho de la civilización, de la cultura de esas comunidades. Ujú. Entonces, como que me gusta mucho que la perspectiva de género también ocupe un lugar importante en la investigación científica de la historia. Que como decías tú de alguna forma, ¿no? Si no hay alguien que represente esas preguntas, alguien que se las quiera plantear, nadie las va a preguntar. Por eso es importante que se Claro. tomen espacios, que se democraticen y que se permita el acceso a espacios. Exacto, que haya Sí. diversidad siempre es riqueza. Exacto. Es que a lo mejor una figura dice, no, es el beso de un matrimonio. A lo mejor son dos maricones. O, No, o como dos ahora hace amigos, nada por que ejemplo. estábamos aquí en el Museo Arqueológico de Madrid, me enseñabais como unas esculturas de unos guerreros, como unas figuritas pequeñas con un pene enorme. Y me decían, pues no entendemos la vinculación de estos guerreros con los falos, no sé si era la vigorosidad o una petición a la fertilidad. Y claro, yo me imagino que tal vez incluso podría ser un tío cachondo que estaba dibujando a un hombre que le gustaba. No. También es una cosa que me despierta mucho interés de la arqueología, el por qué siempre hay como, que es lo que comentabas tú de los biberones, ¿no? Como algo místico, ritualístico. Evidentemente la espiritualidad ocupaba un lugar muy importante, ¿no? Y siempre lo ha hecho en toda la historia. Pero siento que el ser humano también es tan absurdo y tan aleatorio Estoy contigo. que de repente digo, Estoy contigo. es que claro, tú ves un buey y dices, pues tengo aquí pigmento, lo pinto, ¿no? Y puede ser que sea una cosa mágica o puede ser que sea una especie de llamado a una caza más próspera o una petición de clemencia a los dioses para que estas bestias no arrasen con nuestro poblado nómada. Pero es que a lo mejor vio un buey y dijo, pues lo voy a pintar. Porque a mí me pasa Mira eso. qué rico el güey. Claro. Vamos a ver. O yo, ¿sabes? Sí, Como no, es cosas- que. Pero claro, eso es muy difícil de estructurar y como seres también que pretendemos estructurar la realidad, supongo. Sí, a veces parece que es como más fácil no irte a algo que parece que tiene una explicación más Una científica, una lógica, ¿no? Y a veces también tenemos la tradición de investigación que tenemos, ¿no? Y hay veces que como esas lógicas de, pues esto es ritual, pasa mucho, a mí me pasa mucho, por ejemplo, más que con la pintura, yo con lo que trabajo con los juguetes, ¿no? Que a lo mejor son monigotes de cazuelitas o como un guerrerito o un caballito, una vaca, que siempre son, no, son exvotos. Pero si esta gente no hace exvotos, o sea, no hace figuritas para ofrecérselas a la divinidad, porque en la celtiberia eso no se hace, o no es lo más frecuente. Eso en el mundo ibérico lo hacen muchísimo, que de hecho aquí en el MAN tiene una colección de exvotos ibéricos de bronce alucinante. Pero la celtiberia no. Pues leches, si están mal hechos, si no están ni cocidos, o sea, lo están haciendo aposta porque igual lo está modelando un crío que se Es- está entreteniendo con la cerámica. Yo estoy O un sea, poco en cosas- esa teoría, ¿eh? O sea, quiero decir, Hay de todo, pero me gusta mucho como la concepción del ser humano como una cosa mística de la magia, pero de verdad sostengo que la mayoría de cosas, sobre todo cuando te aburres, y yo creo que en esa época se debían de aburrir mucho, a pesar de que se estaba... Es que es verdad, claro, porque... ahora- tenía tiempo libre. Tía, Claro. claro, es que eso es una cosa que no, porque se piensa que no, la guerra, la caza, la recolección, pero es que a lo mejor tenían como un día entero de tiempo libre que no hacían nada. O sea, estoy haciendo suposiciones, ¿eh? ¿Te Yo no tengo imaginas? ni idea. Imagínate en invierno, ¿no? Yo que trabajo en Soria, imagínate allí en Numancia, subíos en la casa, pues tenían que tener tiempo libre porque el invierno era muy duro. Y que no tenías una jornada laboral ni una partición del tiempo No desde un funciona sistema capitalista, no tenías esa presión de madrugar para ser productivo. Entonces, pues a lo mejor, yo qué sé, como cuando estás en un parque y tienes un palo y haces así un círculo. ¿Y por qué estás haciendo un círculo en la arena con un palo? Porque te apetece, estás aburrido y dices, pues voy a pintar algo aquí, que con esto no estoy.
desmereciendo el trabajo, ¿no? De historia y de investigación. Nadie ha desmerecido aquí nada, No, me no, parece no. a mí. Pero me gusta Pero mucho. es una variable que podría llegar a considerarse. Sí. Lo que pasa es que es una variable muy compleja. Claro, y luego que tienen, o sea, que están también pintados, o sea, no sé, hay pinturas, ¿no? Muy particulares que están en unos sitios que son a lo mejor de difícil acceso, que se han metido Claro. hasta allá al fondo y a Sí, lo sí. mejor se han metido a posta y bueno, esto está ahí. Dependiendo del contexto. Claro, y de dependiendo los del indicios contexto, que haya, obviamente. Que ¿sabes? haya una parte de personas humanas un poco absurdas, pues seguro que también, pues es que los seres humanos somos seres humanos, ¿no? Y Claro, y a mí me hace posiblemente gracia. iguales. Ahora cuando hacía la visita me imaginaba todo el rato como las motivaciones más disparatadas que podían haber llevado a alguien a hacer eso. Entonces, claro, vi al muñequín aquel con el pene erecto enorme y yo pensé, "Es que a lo mejor le ponía cachondo su compañero guerrero". Ah, Y dijo, ala, pues no sé. yo creo que ese O sería como cuando bastante pintas bien. un pene en la pizarra. Todo el mundo ha pintado un pene en la pizarra. Claro, es que a lo mejor eso es prehistórico Pero también. también es verdad que ahora pintamos penes en las pizarras. Antes en las escuelas también pintaban más Vulvas. vulvas. ¿Sí? De hecho, hay una coda que tiene el camarín de las vulvas. Es todo triangulitos ahí. Claro, ¿ves? Pues es... Pero también la mentalidad, fíjate, lo de pintar penes, ¿no? Pues al final es la mentalidad patriarcal que tenemos, ¿no? Porque cuando se han empezado a pintar, y lo voy a decir de manera fina, vulvas, que estamos en un podcast, cuando se han empezado actualmente a pintar vulvas, pues hasta hace unos años tampoco era la cosa que te encontrabas pintada. De hecho, Yo creo que no... Ya la gente se tatúa vulvas. exacto. Claro. Yo muy bien, me parece estupendo. También siento que dibujar un pene es como que lo puedes hacer con un trazo. Fíjate, pero una vulva es un triángulo con una raya. Sí, pero yo creo que las que dibujan penes no tienen conciencia de cómo es una vulva. Posiblemente. Kaboom. Yo no, Kaboom. claro, yo no me imagino a los niños de mi clase gamberros que no debían saber ni cómo lucía un chocho. Bien, me parece un buen momento para pasar también al presente. ¿Cómo ha sido tú, como representante de este presente, tu relación con el género, con los estereotipos del género? ¿Has intentado alguna vez encajar con ese relato imperante? Bueno, yo creo que todos intentamos en mayor o menor medida encajar, ¿no? O al menos encontrar nuestro lugar en algo que es hostil, prescriptivo y sobre todo escapista. O sea, para mí el género es una cosa que está huyendo continuamente de ti. O sea, son unos ideales y unos estándares tan inalcanzables y en los que nadie se ve reflejado del todo, ¿no? O quizás si te ves reflejado del todo, significa que eres, por un lado, muy privilegiada y por otro lado, para mí, muy fantasiosa. Porque creo que la gracia del género precisamente es que es una cosa tan imposible. Ser un hombre de verdad, ¿qué carajos es eso? Ser una mujer de verdad. No Sí, sé, no sé. Creo que muchas veces más es una performance y un ejercicio de autoconvencimiento y de consenso social. El performance me gusta, es verdad. Claro, es como absolutamente. reconocerte, ¿sabes? Y que otros te reconozcan. Soy un hombre y ¿qué tengo que hacer para que los demás me perciban como un hombre? Esto y esto. Y ya está. Y si alguien se atreve a decirme que no parezco un hombre, pues corrijo esto, ¿no? De eso va un poco la homofobia, ¿no? Y la misoginia en general, la transfobia. Ujú. Al final, todo son violencias correctivas del género, más allá de también la violencia con relación con las preferencias sexuales. Pero cuando se metían contigo porque eras un niño amanerado, es precisamente esa autovigilancia que te lleva a amedrentar a las personas que disiden de la norma que tú estás acatando del género. Como yo soy un hombre y creo que soy un hombre de verdad, esta persona que no está siendo un hombre de verdad se merece un castigo. Y se Porque lo además también me está poniendo en duda a mí. me está poniendo en duda a mí. Hay algo personal. Hombre, es un reflejo, al final es un espejo, ¿no? De los márgenes de la inmundicia. Para mí siempre mi identidad ha sido un compendio del desperdicio del sexo biológico, de la dicotomía hombre y mujer. Lo que no quería ninguno de los dos géneros, ¿no? Porque, claro, no soy exactamente una chica, ni soy exactamente un hombre. Entonces, todos esos rasgos, esa feminidad que repudia la masculinidad y esa masculinidad que no encaja en el estándar de belleza femenino, es con lo que yo he construido mi idiosincrasia. Ujú. Por eso siempre hablo, ¿no?, de que soy una monstrua de la inmundicia y lo utilizo precisamente como un reflejo, para que vean los márgenes. Y ensalzando los márgenes dejo en evidencia la norma.
Y que también supongo que muchas veces se dejan a un lado los matices, que uno puede acercarse a ser ese hombre normativo o esa mujer normativa y que hayan partes de sí mismo que no encajen con todo eso. Y eso conlleva mucho sufrimiento y mucha gente que sufre mucho por esos estados. Claro, es Y que no hace además... falta decir voy a hacer un proceso absoluto de tránsito, que eso es un matiz, una gradación. No, Estupendo. no. Y también te digo, en plan, hablamos de la transición como si fuera algo estrictamente trans, O pero absoluto, supongo. o absoluto, pero sobre todo como que se plantea desde una perspectiva ajena, ¿no? Cuando lo abordan, por ejemplo, los medios de comunicación, discúlpame, pero hacerte una operación para aumentarte los senos, un rejuvenecimiento vaginal, hacerte un tratamiento de láser es performar tu género, ¿no? Porque se supone que una mujer Tatuarte. no tiene pelo. Tatuarte, ponerte injertos capilares, cualquier tratamiento de cirugía estética, para mí es reafirmación de género. Recortarte la barba, dejarte el pelo largo, hacerte un peinado, el maquillaje, todos son codificadores de tu género. Entonces, que se hable de que lo trans es una pantomima, es una performance, pues a lo mejor es performativo, pero no mucho más que la cis heterosexualidad Es una Totalmente. La performance. performance está en todos. en Y todos. se crean, y al final intentamos seguirnos esos estereotipos que son inalcanzables, porque a veces ni siquiera los referentes que tenemos es que ni siquiera lo alcanzas y luego lo miras. No, Ni vamos, ni los ¿quién es? referentes de la masculinidad, ni las de la feminidad, ni las de otros. Es que No. no se llega. Por eso, es como una carrera, por eso para mí es como que huye continuamente de ti, tú tienes que perseguirlo, ¿no? O alejarte de él en el mejor de los casos, y que ya te hayas deshecho de todas esas concepciones tan tóxicas. Pero por mucho que estés pisándole los talones, siempre va a haber algo que no. Mira, por ejemplo, las Kardashian. Ah, De hecho, ellas son una performance. ellas limaron el concepto arquetípico de la belleza femenina, ¿no? De repente imitando, por un lado, como todos esos volúmenes que habían sido siempre tan perseguidos en cuerpos negros, pues de pronto ya, digamos que los pusieron de moda, los fillers, encabezaron como son las adalides de la cirugía estética. Y ahora que se ha dejado de llevar, que ya ha cambiado el canon, ¿qué han hecho? Pues han quitado los fillers, han quitado un poco de pecho, se han hecho una liposucción, se han quitado el culo. Entonces, aunque tú creas que estás a la cabeza, Que eres el que genera quieres eso, tú- siempre va a haber un cambio de paradigma que te va a hacer sentir que no eres suficiente y que tienes que todavía luchar más para encajar ahí. Hostia, un día leí un artículo sobre las Kardashian justo que decía que hasta Kim Kardashian sufre para ser Kim Kardashian, o sea, para entrar en el canon de lo que ella misma ha creado. Hostia, la Además- leche, de verdad, hay que sufrir tanto en la vida, no sé. Además, vivimos en esta sociedad tan acelerada que todo cambia tan rápido que lo que es hoy ya mañana es distinto. Entonces, claro, seguir, supongo, el estereotipo o la Esto en construcción. arqueología es diferente, ¿no? Estos procesos son Muy mucho más largos, paulatinos. claro. Y además que me dedico a la prehistoria, pues cada cosa a veces tarda, fijaros, a lo mejor la diferente manera de hacer una cerámica, a lo mejor tarda 1000 años en recorrer 200 kilómetros. Ma- Entonces son unos Los tiempos. fillers llegan de América aquí así. Claro, ahora estamos todo en el mundo este de ya, real, ahora. Esto perdón, que es un inciso de pasado, pero ¿esto se filtra en el trabajo arqueológico, esta urgencia? Oh, sí, en las publicaciones. Al final hay una tendencia que es como incluso hay como una tendencia de resistencia que la llaman slow archaeology, ¿no? Para decir, oye, es que no podemos pensar. Claro, a veces cuando hacemos estas posturas más críticas, como el género, es que no tienes tiempo a reflexionar, ¿no? Porque es muy fácil a lo mejor publicar una analítica que te la dan los resultados de laboratorio y pumba, lo mandas, pero cuando tienes que cuestionar un estereotipo, intentar, o sea, crear ahora mismo un banco de pruebas para intentar minar ese estereotipo y dar una alternativa. Es que no se puede, o sea, no podemos con esto. Y es una tendencia que, bueno, es que no sé cómo se puede parar porque es dificilísimo. ¿Tú también la percibes en tu profesión a la hora de crear? ¿Tú te enfrentas a esa velocidad, ¿no? Ese extremo? Todo el rato. A ver, yo concretamente creo que el ámbito musical y como de las redes sociales es un poco donde más claro se ve, ¿no? Porque al final, para empezar, las redes sociales todas funcionan de una manera muy inmediata y con una sobrecarga de estímulos, pero exagerada.
Y ya pues, claro, o sea, el formato 14 segundos del Instagram Stories, los caracteres reducidos de Twitter, los Reels, el algoritmo, plataformas como TikTok que tienen una intención de descubrimiento, ¿sabes? Ya no es como Facebook o las primeras redes sociales que se creaban para hacer comunidad, Amigos. para tener tu red de amigos, ¿no? Esto es para descubrir contenido constantemente, claro. para consumir, para cansarte, las microtendencias que surgen como consecuencia de todo eso. Y luego la música, en plan, es que quién escucha un álbum hoy en día, por ejemplo. Y a mí eso me pone tristísima, porque claro, ya no hay esas intros largas o incluso en la industria de los videoclips, que a mí me gusta mucho, ¿no? Sí. Y es algo lo que me tomó bastante tiempo, como por ejemplo el último que saqué con Zara, que se llama Liturgia. Para mí eso es como lo que decías tú, la slow archaeology, para mí es como, en mi arte es lo como, pues no, sé que no se lleva el videoclip, sé que no se lleva ¿Y tal. cómo lo trabajas? Pues de muy mala manera, porque yo Mal. lo trabajo muy mal, porque yo no, a mí no me gusta este ritmo. No, y nunca he sido muy de seguir las imposiciones de nadie. O sea, en el colegio, si me tenía que saltar la primera hora, y mira que yo era una alumna ejemplar y nunca he sacado una mala nota, pero si es que si no me apetece ir a clase a esta hora, no voy a ir. Entonces, como que estas cosas de el esquema, la agenda, el schedule, a mí nunca lo he entendido. Entonces, claro, ya sí, tengo que estar pendiente del último tren de TikTok, que si ahora esto, no sé qué, del engagement, que aún así ya te digo que mis trucos tengo, mis estrategias sigo, pero mi postura es de que me pase por encima. No puedo más con esta rueda. Y además creo que es una postura muy subversiva. Y sabia. Con lo que respecta a los artistas, Y sabia con temas de salud mental, imagino, porque vamos, yo te lo no, digo no porque se al final puede. estamos en una rueda que dices, es que no puedo Y es que no más. compensa, o sea, Es a que no mí compensa. me gusta que, aunque sea un producto muy frívolo el que estás haciendo, aunque tu propuesta artística sea una cosa insustancial en el sentido de que no es densa, que no tiene un significado, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, porque lo que no puede ser es que tengamos que estar sacando un single cada 2 semanas y hacer 800 vídeos de TikTok para promocionarlos, que la gente escuche un fragmento de 15 segundos y luego lo deseche a la semana y ahora venga un álbum de remix, ¿sabes? Como Ay, me toda esta estresa. cosa a mí me frustra. Me estresa. Sí, entiendo Entonces, por eso. ejemplo, Rosalía es una artista que me gusta mucho en ese sentido, porque se demoró 3 años para sacar Motomami. Tómalo. Sí, sí. Pues porque sí. Porque le apetecía ver, sacaba sus singles, hacía como también sus movimientos dentro de la industria, pero lo que es su obra, pues se toma las licencias que ella encuentra necesarias, porque a lo mejor tienes que tardar un año para hacer una canción. A lo mejor tardas 5 minutos, ¿no? A lo mejor, sí, claro. Y luego esa obsesión con la viralidad también, yo creo que es lo peor, con que no es una trascendencia real, No. ¿sabes? O sea, yo creo que de esta generación TikTok no va a perdurar nada, no vais a encontrar ningún yacimiento en un futuro, porque es todo tan de usar y tirar, tan desechable y Sí. está tan normalizado. O sea, yo estoy deseando o que explote o que nos reviente en la cara o que ya decidamos colectivamente frenar el ritmo, porque Sí, Yo creo que se vienen cositas. necesitamos la reflexión colectiva de decir, sí, vamos a parar, que si no, claro. no vamos. Por eso he dicho lo de las vestales, porque siento que Sí. en la antigüedad tenían esa concepción del tiempo más poético, más espiritual, más orgánico. Sale el sol, se pone y ya está. Es que fíjate, el tiempo, hay un libro maravilloso que es Arqueología de la Identidad de Almudena Hernando de 2005, que habla sobre el tiempo y el espacio. Y de hecho habla que el concepto de tiempo no empieza a aparecer como tal hasta que iniciamos con la escritura. Porque antes las sociedades no es que no tuviesen concepción de tiempo, lo que pasa es que el tiempo era cíclico. Amanece, el sol sube, desaparece, ahora es de noche y así. Lo mismo con las estaciones. Pero esta carrera del tiempo que ahora mismo la tenemos como sublimada ya al extremo, ¿no? De estamos todo el día, vivimos en el tiempo, en realidad el espacio nos da igual porque te coges un avión y te plantas en la otra parte del mundo. Es que te da igual el espacio. Pero ahora mismo lo que nos obsesiona es el tiempo, ¿no? Sí, hay un libro muy chulo de un chico que se llama Isaac Marcet, que se llama La historia del futuro y también habla de eso, de la concepción de futuro y de tiempo, pero en un sentido etimológico. Qué bueno. Y claro, de cuándo aparece esa palabra en la humanidad y todo lo que supone. Y es que es cierto. A mí me parece un disparate que digas, me quiero comer un curry.
y te lo puedas hacer en tu casa. Ah, ¿por qué? Porque siento como que claro, es como que das por hecho que todas esas frutas que son originarias de otra temporada, para eso para Para empezar, empezar. y luego De de otro otro país. lugar del mundo, que las tengas a tu alcance de una Sí. manera tan asequible y tan inmediata, me da como miedo de pensar el impacto que eso tiene a nivel medioambiental, ¿no? Y de todo lo que supone de esta globalización. Y luego me da lástima porque siento que les resta importancia. O sea, pienso en mis abuelos cuando viajaban, o sea, que a lo mejor se iban a París y claro, comían un plato de ahí y era una eventualidad única. No era que ahora de repente tienes, yo que sé, unas más burgers, ¿sabes? Como esta inmediatez, todos estos sucedáneos, este fast food. O sea, como que siento que lo que tú decías, al eliminar el espacio de la ecuación, se le ha quitado poesía al mundo como importancia a las cosas que hacemos. Esto lo dice mucho, por ejemplo, Dal Carbonell, que defiende a capa y espada que la globalización es un peñado, una mierda como un piano, Exacto. y que la planetización sería una cosa más deseable. Porque, de hecho, mata la diversidad, y es cierto, si tú tienes... ¿Por qué es importante, no? Porque hablamos de diversidad cultural y parece que hay que defenderla porque es bueno, porque moralmente alguien lo ha decidido. En mi No. opinión, no. Claro que no. Sino porque, de golpe, si yo tengo una pregunta y solo tengo una cultura, solo tengo una respuesta posible a esa pregunta. Si yo tengo una pregunta y tengo 15 culturas, tengo 15 puntos de vista. Exacto. Y por tanto, quizá ninguno tenga razón, pero entre todos tal vez... Cada uno tiene su perspectiva, Ah, eso sí, pero... pero a lo mejor entre todos podemos sacar alguna solución. Pero si solo hay una mal y está mal, Claro, está al final jodido. se te impone una normativa y ya está. Y lo demás se ha perdido. Claro, es que me imagino mucho los mercados de antes, ¿no? Como que debían flipar con esas especias, esos perfumes. O sea, Los concretamente creo que viajes de España antes. era pues un territorio, o sea, la península, quiero decir, con mucho comercio, ¿no? Y un punto estratégico dentro de todas las culturas del Mediterráneo. Pero claro, es que un tapiz o una alfombra, una tela, como, ¿sabes? Una Una joya. vasija. También es verdad que siempre ha habido comercio y siempre ha habido traer una joya de, o el huevo de avestruz que hemos visto antes, Sí. Exacto. que tú te traes de África tu huevo de avestruz, porque eres rico y puedes. También. Y luego cuando no puedes traerte el huevo de avestruz, no pasa nada, lo haces en cerámica. Que no te puedes traer el huevo de avestruz, no te Te lo preocupes. inventas. Que lo haces en cerámica y tú tienes tu huevo de Mm. avestruz. Que oye, no es lo mismo, pero chico. A ver, quizás ahí estaban también en este plan, ¿eh? De, estoy indignadísima, ¿cómo que me puedo comer un curry que han traído de la India? Pero siento que la inmediatez le ha restado mucho valor al mundo y le ha quitado mucha hermosura, Sí. Y entonces, menos sorpresa. puede ser, en liturgia tú, precisamente que lo has mencionado antes, am, leí una entrevista en que hablabas de que era una oda a un proceso como sagrado, ¿no? De alguna manera, a un estado de ritual. Sí, ¿Es eso alguna manera de volver, de parar ese ritmo también? a ver, es que para mí la creación de cualquier cosa, ya te digo, o sea, puede ser una obra de arte, una poesía sublime o un pene dibujado en una servilleta, pero me parece una cosa muy mágica en general. Que tú pienses algo, tengas una idea, la que sea, y seas capaz de materializarla con los medios de los que dispongas, no me importa, ¿sabes? Por eso digo, una servilleta, un lápiz, o lo mismo un material inusual con el que has confeccionado un vestido, pero que seas capaz de hacer algo de cero utilizando recursos me parece algo muy loco. Entonces, claro, por eso toda esta cosa de la viralidad, de la preocupación desorbitada por las cifras, por los números, por la trascendencia mediática, por seguirle el ritmo a una vorágine de desenfreno y sobreestímulos, a mí me parece que mata el proceso creativo porque no haces las cosas para materializar esa idea, ¿no? Tienes la idea para hacer esas cosas, porque ya nace desde la viralidad. Y es esa viralidad incluso la que condiciona el proceso creativo, porque te ha funcionado algo aleatorio y quieres repetir esa fórmula porque es lo que te funciona. Y a mí eso me parece muy triste. Me parece una perversión de ese ritual del que hablabas, que es pues componer una canción, hacer un videoclip, diseñar una escenografía, hacer una coreo, cualquier cosa, ¿no? Una mente creativa, ya te digo que no desde un punto elitista del artista, sino mi madre con el punto de cruz.
Pues que es que me parece fenomenal, o sea, como que todas esas cosas siento que es un ritual al que hay que prestarle atención. ¿Y cómo arreglamos todo este fregado? En plan, Gran pregunta. vamos al futuro ahora, señoras mías. ¿Cómo narices arreglamos este fregado? Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna idea? Mm, Yo creo que uno de los problemas es que asumamos que todas hemos de estar cortadas por el mismo patrón en todos los sentidos. O sea, creo que el mundo funcionaba mucho mejor cuando había más diversidad de civilizaciones y como una diversidad cultural mayor a cuando de repente estamos en esta homogeneización absurda y en esta globalización, en este progreso por el progreso, la inteligencia artificial, ¿no? Como todos estos avances científicos que han sido un granito, pero ¿a costa de qué? ¿Sabes? Como siento que hay que reconectar con cómo eran antes las cosas, no en un sentido conservador de nostálgico del régimen, no ese es el punto, sino recuperar la No, por favor, artesanía, ese punto no. prestarle tiempo a los tiempos, prestarle tiempo, pues eso, a las cosas más básicas. Yo cuando veo a mi abuela sentada en una silla a la fresca, digo, es que ¿por qué la vida no es así? Es que porque no nos sentamos en una silla a la fresca. Porque no tenemos tiempo. Ni silla, Ni ni si- fresca. No, No, pero la verdad, es eso, la ¿no? O fresca sea, se va a acabar también, Mario. también se va a acabar la Ojo, fresca, sí. ojo peligro. Pero sí, exacto, ¿no? Es un poco, yo creo, reconectar, eh, cultivar la diversidad. O sea, intentar dejar, ¿no? De todos estos rodillos que como es que, no sé, es que Samantha lo estaba diciendo fenomenal. O sea, yo solo me había apuntado ante diversidad. O sea, porque es que es lo que nos hace falta. O sea, no hace falta aspirar a esos estereotipos. Tenemos que empezar a querernos un poquito más Mm. y a cuidarnos y a fortalecer los vínculos, ¿no? Que eso también va mucho la arqueología de género, de explorar los vínculos, ¿no? Y creo que tenemos que centrarnos más en eso y Ostras, perdón, una pregunta. sí. Claro, si tú como cultura en el trabajo arqueológico le das el valor a explorar lo que nos separa, tal vez Pues no nos estás, vas a separar. no estás, claro, no estás buscando eso. Estás tratando de justificar por qué debemos estar separados. O sea que en realidad tu labor con la arqueología de género es más profunda de lo que ya es, buscando también ese Claro, es que os comunión. podéis, yo a veces A ver, lo hago como un juego desarrolla en eso. clase y les digo, ¿os imagináis? O sea, tenemos la prehistoria, ¿no? Que está siempre dividida de manera tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un señor en Dinamarca en el siglo XVIII Siempre es un que y a veces es también amor. colocó, porque ese señor tenía que ordenar los materiales de un museo muy grande y ese señor dijo, Dios santo, ¿cómo lo ordeno? Y oye, pues lo dividió y dijo, pues unas piedras, unas cosas que son de bronce, unas cosas que son de hierro. Y a partir de ahí está el paleolítico, el neolítico, el calcolítico, el bronce y el hierro. Pero ¿os imagináis que en lugar de esas divisiones tecnológicas nos hubiésemos fijado en los cuidados? ¿Cómo sería eso? Sería igual. No habría rupturas. O habría pocas rupturas. Si nos vemos la historia a través de los cuidados y los vínculos, ¿hay esas rupturas? No las hay. Yo algún día tengo, a ver si tengo tiempo, Ay, que me emociona esto. de mucho, montar una Martín. asignatura en base a lo que permanece y no a lo que se Cambia. diferencia. Porque en realidad como sociedad no hemos cambiado tanto. Hay una, y perdonadme ahí, hay una frase mítica de una antropóloga estadounidense que le preguntaron a Margaret ¿Cuál es Mead, el símbolo de civilización? eso, ¿cuál es el primer símbolo de civilización de un ser humano, de los seres humanos? Y dijo, un fémur roto y sanado. Yo conocí una No, frase también es tan una bonita. pasada, es tan bonita y es tan, Y está cierta. para mí es tan verdad, para mí, por lo menos desde mi perspectiva de la vida. También hay Claro. una, perdón, incisísimo, hay un libro que se llama El amanecer de todo, que fue una cosa, bueno, está muy bien ese libro, Locura, que sí. tiene una frase muy bonita que es, hay dos tipos de seguridad. Una es que tengas muy pocas probabilidades de que te claven un flechazo, eso es un tipo de seguridad, y la otra es que si te pasa, haya gente a la que le importe profundamente. Digo, hostia, yo tengo gente cerca, no cerca, pero bastante cerca, lo que sería cerca en otras circunstancias, Sí, sí, en sí. otras culturas, cerca, que les han pasado barbaridades y están solos. Están solos. Y a mí me han pasado barbaridades y he estado sola, casi sola, con un núcleo muy pequeño, muy núcleo duro. Que de sí, en el fondo siempre están los reales, ¿no? Esta frase que creo que es muy perniciosa y la decimos mucho.
como los reales. En teoría no estábamos todos en esta mierda. Si a ella le pasa algo, también es importante para mí. Si a ella le pasa algo o a ella le pasa algo, también me tendría que repercutir, pero somos tanta gente que yo... A ver, es una postura muy revolucionaria, ¿no? La empatía al final en un mundo que te empuja al individualismo, a estar tan preocupada por ti misma, ¿no? Y sobre todo por, de nuevo, esa performance del consumo. De me tomo una cola, me compro unos pantalones que están de moda, me voy al sitio más chic que existe ahora, ahora no es la microtendencia, ahora me voy de viaje aquí para allá, ¿no? Como esa realidad de que somos una clase acomodada. La mayoría de gente hablo. Y en realidad lo que hace falta es una colectivización, una preocupación por la gente que te rodea, ¿sabes? Conocer a tus vecinas, fortalecer esos vínculos, generar una resistencia en un mundo profundamente hostil y una resistencia que no venga de órganos de poder todo el rato, ¿sabes? Porque las instituciones son importantes, pero creo que también el fortalecer ese entorno y tener a una persona que se preocupe porque te han dado un flechazo y que sepa cómo remediarlo y cómo ayudarte y cómo ofrecerte un apoyo, a mí eso me parece fundamental. Y creo que es algo que se está perdiendo a día de hoy por ese consumismo, por ese capitalismo, por esa efervescencia. Como que estamos tan ensimismadas en sí nosotrismadas. En realidad son los valores, ¿no? Del patriarcado. La individualidad, Fortaleza. la fortaleza, voy a trabajar hasta que reviente, yo, pues al final es un poco ese régimen en el que nos movemos, ¿no? Que, no sé, la respuesta es quizá intentar ser subversiva en lo que puedas. ¿Alguna propuesta para hacerlo? Para deconstruir esos estereotipos. Yo creo que escuchar, ¿sabes? Y escuchar a gente que no tiene nada que ver contigo en el sentido de, o sea, que esto no parezca en plan de, no, pues tienes que oír a una persona que es un nazi, pues no, Tampoco hace falta. no va por ahí las cosas, ¿sabes? Pero yo qué sé, si no tienes una perspectiva antirracista, pues o prestarle atención a alguien que esté en tu entorno, o ir a una charla que den en algún centro cultural de la zona donde vivas, o mirarte un vídeo, ¿no? Informarte pues, con los recursos que tengas, ¿no? Que no conoces nada del tema trans, pues buscar información, ¿no? Aproximarte a distintos puntos de vista para ir poco a poco construyendo un esquema de valores que no esté basado en una idea inamovible. O sea, a mí lo peor que le puede pasar a alguien es que sea siempre de la misma manera. Y eso es algo que es terrorífico, ¿no? Y yo cuando veo a toda esta gente reaccionaria con esos ideales, pienso, qué pobre de espíritu eres. O sea, como tan aferrado a esos valores uno tan violentos y tan hostiles para gente que está en los márgenes y que ya vive suficientemente amedrentada. Y dos, como qué pocas ganas de experienciar el mundo, ¿no? Es una perspectiva como tan imperialista, tan patriarcal, tan colonialista, tan de imponer tu esquema de valores al resto, de hacer sufrir y pasarla por encima a todo el mundo, cueste lo que cueste, solo por tener la razón. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a alguien es estar equivocado. Es que otra vez lo ha dicho muy bien. O sea, habla muy bien esta muchacha. Es que esta muchacha lo Habla que muy he bien. pensado, entonces. Vamos, yo me quedaría con cuando has empezado con lo de escuchar. Escuchar es muy importante. Escuchar a la gente que tienes alrededor, a gente que obviamente dentro de unos márgenes, ¿no? De decir, pues eso, ¿no? Pues aún También se puede racista y escuchar aún... para decir eres imbécil, pero vamos. Sí, pero bueno, pero igual escucharle un poco para decir, uff, vale, Qué eso justito estás. qué justito está. Claro, tú Eso. tomas tus conclusiones. Exacto, ¿no? Pero Hay una loca en el metro que grita, escúchala, Escúchala, mejor a ver qué dice algo dice. interesante. Se te aproxima un hombre en la mesa que en situación de calle y te empieza, pues habla con él un rato. Claro que sí. Hay una abuela sola sentada tomándose un café y te dice yo un delirio, ¿no? Pues en vez ay, sí, no sé qué tal, evitar la conversación, si tienes ganas, si tienes tiempo y si te apetece, esto es un ejercicio de conciencia, ¿no? De si No quieres de hacer- obligación. Claro, pues habla con esa persona. O sea, yo de verdad que he escuchado como a gente lumpen
a gente que está como que sería considerada lo peor de esta sociedad, mm, como contarme historias brillantes y que realmente pues me han ofrecido una perspectiva en la que yo desde mis privilegios, los que tengo, ¿no? Porque es verdad pues, que, bueno, pues seré trans, bla, 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 pero también tengo unos privilegios por encima de otras personas y ser consciente de eso, ¿no? Y escuchar otros puntos de vista disidentes, aunque no esté de acuerdo y aunque luego, como hemos dicho, pues me parece una idiotez lo que ha Y ya está. contado. Pero esa cercanía, Sí, esa capacidad de escuchar y de criticar y de pensar, luego tampoco es, o sea, que es difícil desarrollarla. O sea, que tenemos que trabajarla más. sí, Y sobre todo es... a lo mejor si no es, o sea, si no la trabajas mucho, pues todavía más. ¿Tú crees que en arqueología se trabaja? Se está trabajando. Ay. A ver, hay de todo, ¿no? Pues como en todos, al final, pues somos muchos, en realidad no somos tantos, pero somos muchos y muy diversos y en general sí, ¿no? Hay un porcentaje interesantísimo de gente que escucha, que se apoya, que ayuda. Y luego hay igual gente que no, pero bueno, como la hay en todas partes, ¿no? En todos los colectivos. Entonces sí, hay de hecho unas redes maravillosas y aquí voy a mencionar levemente a las Past Women, ¿no? Que es una red de investigadoras fantásticas que apoyan, ayudan y en todo lo que pueden. Entonces, Cuando algo se pues, repite varias veces por bocas diferentes es que vale la pena. es que Es un buen indicador. Wow, yo había una cosa, muchas gracias por vuestros testimonios y hay algo que me parece muy bonito que es que ¿cómo vas a unir, Candela, en un podcast de arqueología a una arqueóloga que trabaja con perspectiva de género y a una artista disidente, música multifacética? ¿Qué tendrán que ver estas dos cosas? Pues tienen mucho que ver, porque ambas buscan cambiar los paradigmas y hacer las preguntas que toca hacer ahora. Así que al final parece ser que sí que hay un match bastante perfecto en estas dos posiciones. Hombre, por supuesto. Y además yo siempre he pensado que una travesti queda muy bien en cualquier lado. Eso. yo diría que la arqueología se escribe desde el presente. De modo que estar aquí, ella que está igual más conectada con el presente y yo un poquito más conectada con el pasado, pues si la arqueología se escribe desde el presente, ¿qué hace falta decir, no? Ya tienes la unión. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias. A Y vosotras. muchísimas gracias, Samantha. Capitulazo, cariños. ¡Yeah! Espero que a los que estáis y a las que estáis escuchando os haya planteado las preguntas pertinentes o impertinentes, que eso casi está mejor. Y también espero que podamos seguir haciéndonos preguntas, todas ellas, con valentía y con arrojo, porque es lo único que sí que puede cambiar el futuro. Y ya está, no voy a leccionar a nadie, que yo no soy nadie. Muchas gracias.